Abba Padre, debemos saber que siempre, en todo momento, su amor nos abraza. Esta alabanza última que hemos escuchado y hemos estado alabando a nuestro amado Padre Celestial es confianza en Él. Que cada uno de nosotros alcancemos esa confianza y sentirnos abrazados por Abba Padre en todo momento, del día, de mañana, siempre. Bienvenidos sean ustedes, hermanos y amigos, ahí también en el canal del Ministerio. Bendecimos su vida y hoy usted es partícipe de un tema que ya iniciamos el domingo pasado, un tema que hoy estamos terminando esa segunda parte de reconstruyendo el templo de Dios de nuestra gran serie Vuélvanse a Dios con todo su corazón y sobre todo con arrepentimiento muy sincero. Bien, hermano amado, damos gracias y bueno que siempre mi oración cada día y especialmente hoy es que el entendimiento y la sabiduría de Dios nos acompañe en este culto virtual en vivo, porque usted, hermano de la congregación, y usted también, hermano ahí del canal del ministerio, es por primera vez que ustedes están escuchando un tema de la reconstrucción del templo de Dios. Y hoy vamos a estar terminando solo esta parte, porque el siguiente domingo, en la tarde del sábado 12 de abril, comienza la fiesta de la Pascua allá en Israel. Entonces, nosotros este domingo que viene vamos a estar celebrando la fiesta de la Pascua y sobre todo compartiendo con ustedes, sobre todo hermanos del canal, cómo debemos festejar esta fiesta de la Pascua. Bien, vamos entonces al tema y quiero hacer un breve resumen tanto de la primera parte como de la segunda parte y sobre todo cuando dimos el primer tema de reconstruyendo el templo de Dios. Es muy importante entender porque muchos podemos decir, ya me volví a Dios, pero hay un llamado que Dios está haciendo en estos días, no solamente a las familias en general, sino también a la iglesia de Cristo aquí en Occidente. Y hemos entendido que volverse en el hebreo tiene un significado muy relevante, muy importante y muy realmente posible solo para aquel que se dispone y se conecta con la gracia de arrepentimiento que Dios está derramando en estos días, porque usted tiene que saber que no existe ningún hombre que pueda producir arrepentimiento en un ser humano si es que Dios no lo concede. Él es el que concede arrepentimiento. Y en estos días, volverse significa
que tenemos que retirarnos de un espacio espiritual que existe hoy, que más adelante lo estaremos diciendo, qué espacio espiritual hay hoy en el mundo, a fin de que la persona se pueda restaurar con arrepentimiento. Y ya hemos dicho que arrepentimiento no es pedir perdón por pecados. Arrepentimiento tiene un significado bíblico y en el hebreo muy grande. Significa transformación. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio de actitud desde el corazón de una persona, creyente o no. Y eso habla de tener un sometimiento a la obediencia a nuestro Dios Todopoderoso. Dijimos que en estos días, en estos postreros días, hay un espíritu maligno que viene influenciando a las familias y también a la iglesia de Cristo. Este espíritu es el espíritu de tolerancia. Y la tolerancia implica actuar, decidir a espalda de la palabra de Dios, con una sutileza de admitir algo o de alguien con la finalidad de ser condescendiente con esa persona, de ser condescendiente con una doctrina o con algún líder o personaje muy famoso. Hoy es bien importante que los líderes y el creyente mismo tiene que entender Mateo 5:17 y Mateo 22:37-40. ¿Por qué? Porque cuando el líder o el creyente no entiende en el poder del Espíritu, ¿qué va a suceder? La iglesia va a reemplazar a Israel. Las escrituras y el evangelio va a ser enseñado a medias. ¿Y qué va a suceder? Va a haber una apariencia. Ese es otro espíritu. La apariencia también, ya lo trataremos en su momento. Aparentar unidad de espíritu. Es así que estos dos pasajes mencionados y entendidos en el poder del espíritu, va a depender que un líder y un creyente, respetables indudablemente, va a depender de que entiendan la ley y los profetas y la palabra de Dios que está contenido en ella. Por eso, en esta serie hay un llamado de Dios, de volverse a Dios con todo el corazón, con arrepentimiento sincero. Y encontramos este llamado, mire usted, tiene que ver, saber el contexto. En los libros de los profetas Zacarías y Ageo hay un tema central: el anuncio de la restauración del templo de Dios. El anuncio. Estos libros fueron escritos aproximadamente el año 520 antes de Cristo. Después de que el reino de Judá fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia. De ahí sale un remanente. Dios siempre trata con un remanente. Dios siempre busca un remanente, pero este remanente tiene que volverse a Dios.
No es ya soy remanente, no, tiene que volverse a Dios. Y ese es un proceso para afirmar que somos y fueron ellos un remanente en los tiempos de Zacarías y de Ageo. Entonces, Dios trató con un remanente que salió de Babilonia. Y Dios siempre está buscando un remanente hasta el día de hoy. Y están manifestándose, pero a muy pocos. Y todo comienza, como hemos dicho, Dios está derramando su Espíritu Santo a una lluvia temprana, una lluvia que ha comenzado desde Jerusalén, Israel, y que está llegando a Occidente. Y es así que cuando Dios busca ese remanente, es para que sepan el por qué tienen que volverse a Dios. ¿Por qué tiene que suceder tanto en nosotros como en ellos un arrepentimiento sincero? La Congregación Apostólica de Restauración, hermano del canal del ministerio, comenzó ya esta transformación desde septiembre 2019. Y usted puede encontrar ahí en el canal del ministerio, en el tema de listas, todos los temas y las series que hemos venido enseñando desde el 2021, inclusive 2020 hasta este año 2025. Cada uno de ellos ha contribuido a que la congregación se transforme. Tal vez usted recién nos ve o ya nos viene viendo. Entonces tiene que saber que Dios está buscando un remanente con un propósito de que se vuelva a Él. El profeta Zacarías en el capítulo 1, él habla así. En el versículo 3 dice, así dice Yahweh de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara Yahweh de los ejércitos. Y dice, y yo me volveré a ustedes, dice Yahweh de los ejércitos. Y en el versículo 4 dice, Yahweh de los ejércitos, nuestro Dios todopoderoso, arrepiéntanse de sus malos caminos y de sus malas acciones. El profeta Zacarías no se lo estaba diciendo a los que estaban cautivos en Babilonia, se lo estaba diciendo al remanente que había Dios buscado y sacado de ese cautiverio babilónico. Hoy sabemos, así como existió una Babilonia física ahí en el Medio Oriente, hoy existe un sistema de Babilonia espiritual. ¿Sí? Y de ahí está saliendo ya un remanente, pero ese remanente tiene el llamado de Zacarías, así como tuvo el llamado en su tiempo que Zacarías estuvo. Este llamado a volverse a Dios se lo hizo al remanente que salía. Por eso, este remanente que salió del exilio en Babilonia, el remanente que hoy Dios está buscando y ha comenzado desde Jerusalén, Israel, y lo está haciendo aquí también en Occidente, en familias y en las iglesias de Cristo, hay un remanente aquí en Occidente, como ya comenzó en Jerusalén.
tenemos que entendernos por qué volvernos a Dios. ¿Por qué tenemos que volver a Dios? Y es así que, como les dije, tanto el profeta Zacarías como el profeta Ageo, sobre todo, nos permite entender que hay un tema central, el por qué tenemos que volvernos a Dios. Porque hay un templo de Dios por restaurar. En Ageo, en el capítulo 1, ahí les doy el versículo del 7 al 11. Ageo recibe una palabra para ese remanente que ya había construido el templo de Dios, ahí lo que hoy es el Monte Moriah, ya había construido y estaba cerrando con murallas o reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Y ya en ese momento que se habían comenzado a hacer los sacrificios propios de la ley de Moisés, el profeta Ageo dice algo. Así dice Yahweh de los ejércitos: presten atención a sus caminos. Se lo estaba diciendo al remanente. Ok, ya te saqué de ese cautiverio babilónico físico. Hoy podemos decir, ya te saqué de ese cautiverio del sistema babilónico espiritual que hemos entendido y se entiende que es un sistema de confusión, ¿no? Confusión. O sea, no existe la verdad absoluta. Existe verdades relativas, como se le llama. O sea, de acuerdo a cómo alguien quiere expresar su enseñanza, su doctrina y diversidad de expresiones de cómo enseña las escrituras y el evangelio. Y aquí el profeta Ageo, miren lo que le dice: suban al monte, o sea, suban ahí donde están terminando de construir este segundo templo, como veremos más adelante, que es el segundo. Y Dios le dice: reedifiquen nuevamente el templo, pero si ya estaba. Pero Dios dice ahí: para que yo me agrade de él y sea glorificado en él. O sea, no estaba siendo glorificado Dios en él. Y es más, le dice: ustedes esperan mucho, pero hay poco. Y traen al interior del templo cosas, declara Yahweh. Y aún mi templo sigue desolado. Y aquí viene su punto de vista de parte de Dios determinante. Mientras cada uno de ustedes se apresura por los de su propia casa. Ese pueblo estaba más ansioso, preocupado de los de su casa que de la casa de Dios, que del templo de Dios que estaban construyendo. Y hoy está ocurriendo lo mismo. Y es así que comenzamos a enseñar a partir del domingo pasado una segunda parte de nuestra serie Vuélvanse a Dios con todo su corazón, con arrepentimiento sincero. Y el primer tema fue reconstruyendo el templo de Dios, que es el mismo tema de hoy, pero es la segunda parte. Entendimos que la reconstrucción del templo de Dios, escuche bien, tiene 4 momentos.
Esto es algo que en Occidente no se ha escuchado, a excepción, como vuelvo a decirlo, de mi gran amigo Pastor Eduardo Judío Mesiánico, un remanente ahí en Jerusalén, juntamente con otros pastores de diferentes hablas hispanas que creo que no llegan todavía ni a los dedos de mi mano, pero están haciendo, sensibilizando el corazón de los judíos ahí en Jerusalén. Y me agrada ver cómo ya están aumentando los miembros de judíos. Si eso está allá, sucederá aquí también en Occidente. Porque la lluvia temprana que comenzó en Jerusalén, Israel, también llega aquí en Occidente. Y dijimos que la reconstrucción del templo de Dios tiene 4 momentos. Escuche bien. Hay 2 templos de Dios físicos que ya fueron destruidos y estuvieron en un solo lugar. Hay un templo de Dios que vendría a ser el tercer templo físico que está por construir en un solo lugar. Y hay un cuarto templo. Hay un templo de Dios que, que está construyéndose ya, el cimiento ya está, pero se está edificando recién. Interesantes. Porque tiene que construirse en muchos lugares este cuarto templo. No sé qué se imaginará usted, pero no es eso. De estos 4 templos, solo el primer templo tuvo la presencia y la gloria de Dios en un solo lugar. En cambio, la construcción del cuarto templo, que ya tiene la presencia de Dios y la gloria de Dios, ha comenzado a construirse ya en algunos lugares ahí en Jerusalén y también ha comenzado a construirse aquí en Occidente. Aleluya. Porque el cuarto templo se construirá en muchos lugares. Ahora veremos cómo es este tema. No se me impresione ese sí, pero no piense más allá hasta este momento que le voy a explicar. Dijimos ya que el primer templo fue construido en los tiempos de Salomón, el hijo de David. Lo construyó, espero, hermano amado, yo les envié por el WhatsApp de la congregación a fin de que vean un video sobre el monte del templo hoy que está en el monte Moriah. El monte Moriah es un espacio más grande, pero el monte del templo es un lugar en el que hoy cuando se quiere tomar o hacer conocer Jerusalén, justo se toma una foto del monte del templo. Espero que lo haya visto porque ahí hay unas edificaciones que para usted lo va a poder entender más. Si no es así, tome nota y véalo porque es muy ilustrativo ese video. Porque yo sigo a quien lo realiza estos videos ya hace, creo que como 5 años, 4 años. Y así he conocido diversos lugares y orando que algún día Dios me permita, no sé qué momento y circunstancia, estar en Jerusalén. Pero bueno,
El primer templo, construido en los días de Salomón, fue construido en el monte Moriah, en un espacio que hoy se le conoce como el monte del templo. Y allí, en ese templo que Salomón construyó, Dios derramó su primera gloria y llenó todo ese templo. Su presencia estuvo allí. Qué privilegio, hermano amado, como lo dije y lo seguiré diciendo, de que Israel fue la única nación del mundo que tuvo esa experiencia histórica de recibir en un lugar la presencia y la gloria del Dios creador, Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente. Aleluya. Y en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, ahí habla en el momento en que en el templo que construyó Salomón descendió fuego del cielo. Le animo a que lea Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Este primer templo, después de 410 años antes de Cristo, lamentablemente, por la conducta y la desobediencia de los hijos de Israel de ese momento, Dios tuvo que hacer algo. Llevó cautivo al reino de Judá a Babilonia. Y Nabucodonosor destruyó y saqueó el primer templo. Y muchos dirán, pero ahí estaba la presencia. No, escuche bien. Dios, ante su ira, dejó ese templo, su presencia y su gloria volvió a donde él estaba. Volvió al tercer cielo, que hoy ya conocemos, que ahí está su morada celestial. Y esta ocurrencia hace que la ira de Dios permita que Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruya ese templo y saquee ese templo, como lo dice Esdras. Esdras, tome nota, no lo voy a leer porque queremos avanzar, porque el tema que viene es bien amplio. Esdras, eso ya lo dijimos en el domingo pasado, puede usted ver el video, hermano amado, en nuestro canal del ministerio. En Esdras capítulo 5, versículos del 11 al 13, ahí el sacerdote Esdras, ahí reconoce que Salomón construyó un templo, pero que ante la ira del Dios del cielo, Dios entregó al reino de Judá en manos de Nabucodonosor. Y este imperio demolió el templo y se llevó a la gente del reino de Judá en cautiverio a Babilonia. Después de ello, también dice Esdras que en el primer año de Ciro, el rey de Persia, él expidió un decreto para que este templo de Dios fuera reconstruido. Sabemos por el profeta Daniel que Babilonia fue el primer reino. Los persas fueron el segundo reino. Sabemos que el profeta Daniel habló de 4. Y eso en su momento
pero es muy bueno saber. Aquí estamos hablando de dos momentos en la historia del pueblo de Israel. Entonces, después de estos 70 años de cautiverio el reino de Judá, el rey persa autorizó la reconstrucción del segundo templo de Dios. Y es aquí donde quiero decirles algo. Tanto como en ese tiempo y como en el día de hoy, un hombre, varón, mujer, puede decidir y puede asignar a un lugar, este es el templo de Dios. Pero, siempre hay un pero el lugar de la presencia de Dios es un lugar con la gloria de Dios. Y eso tiene exclusividad, porque solo Dios es el que desciende. Y ni hombre, ni varón, ni mujer puede asignar a un lugar, este es el templo de Dios. Dijimos que el segundo templo fue reconstruido aproximadamente el año 520 antes de Cristo por un remanente de judíos del reino de Judá, y la historia aproxima que fueron casi 42,000 judíos, y todos ellos bajo la dirección de los profetas judíos Zacarías y Ageo. Toqué un tema muy delicado el domingo pasado, porque también después de casi 100 años del profeta Zacarías y del profeta Ageo, cuando ya estaba casi el segundo templo terminado, el templo de Dios y lo que hoy podemos ver en Jerusalén, los muros levantados, las puertas y todo lo demás. Nehemías es un libro importante también que habla de la restauración de los muros de Jerusalén. O sea, esas construcciones que hoy vemos que rodean a lo que hoy le llaman la Jerusalén antigua. Y el tema delicado fue que aparece en escena el año 432 antes de Cristo aproximadamente el profeta Malaquías. Cuando al creyente de hoy y cuando un líder de hoy quiere hablar de Malaquías, hay como un chip que está en sus mentes y que cuando mencionan a Malaquías solo tienen que hablar del capítulo 3, versículo del 7 al 12. Cuando un creyente en la Congregación Apostólica de Restauración tenemos muy claro que no es ese el énfasis por el cual se levantó el profeta Ageo, ahorita les digo, pero está muy amplio en nuestro tema o enseñanza del domingo anterior. Hoy solo voy a tocar unas cositas como lo vengo haciendo para llegar al tercer y cuarto templo. El profeta Malaquías no tiene un énfasis en el capítulo 3. Como hoy escucho a líderes, escucho a creyentes, escucho en el canal cristiano, que cuando tocan Malaquías el énfasis es capítulo 3. Diezmos, ofrendas, primicias, bendiciones. Ese es el énfasis según el que expone o toca Malaquías. Cuán equivocados están. Porque el énfasis por el cual surge Malaquías
es para hacer un llamado a los sacerdotes de ese tiempo, a quienes dirigían a la congregación de Israel. Y es un llamado a los líderes de hoy que dirigen iglesias. El énfasis central, relevante e importante es que Malaquías surge para decirle al sacerdote de ese tiempo y a los líderes sacerdotes de hoy que tienen que prestar obediencia a la ley. Uy, seguramente ahí los de la congregación no, pero usted puede estar pensando, ya nos van a judaizar. Hermano amado, yo no encuentro ningún versículo en el Evangelio, desde Mateo hasta Apocalipsis, que alguna palabra de Dios allí judaice. Los apóstoles, los evangelistas tenían bien claro, que el judaísmo a un lado, el judaísmo de los fariseos a un lado. Aquí el tema era edificarse. Y es así que Malaquías tiene una ordenanza para los sacerdotes, tiene una ordenanza para los líderes de hoy. Malaquías 2:7. Y aquí se lo voy a leer. Dice, porque los labios del sacerdote, porque los labios de los líderes de hoy deben guardar el conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? Ahí lo dice. Y de su boca consultarán la ley. Sé que hasta ahorita usted dice la ley, pero ¿qué judaizar? Ya le he dicho que ningún apóstol judaizó. Ningún líder de hoy debe judaizar, sino que hay que entender algo. Y eso, ahí vamos. Y dice Malaquías 2:7, los labios del sacerdote guardarán el conocimiento y de su boca consultarán la ley. Porque es un mensajero de Yahweh de los ejércitos. Mensajero de Yahweh de los ejércitos. Quiero leerles un pasaje que, como dijimos antes, los líderes de hoy tienen que pedirle a Dios entendimiento. Porque es lo relevante, lo importante para que el creyente de hoy y ellos mismos entiendan la ley y entiendan a los profetas. Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. ¿Cómo en Jesús nuestro Mesías se cumple la ley? Solamente con el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, varón o mujer, no judaiza, edifica, entiende la ley y entiende los profetas. Sabe que tiene que festejar 3 fiestas principales e importantes de Levíticos, como la que este sábado inicia la fiesta de la Pascua y hay que saber cómo se celebra. Y es importante también que entienda Mateo 22, del 37 al 40, porque de estos 2 pasajes depende que el líder y el creyente entienda la ley, los profetas y la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Porque si no se entienden esos pasajes, ¿qué va a suceder? Lo que dice Malaquías 2,
en los versículos 8 y 9. Al apartarse de ese camino, de no entender la ley, los profetas ni la palabra de Dios, en el poder del Espíritu, la iglesia va a reemplazar a Israel. Se va a predicar a medias las escrituras, el evangelio. Y se va a hacer de tropiezo a muchos en la ley. Es lo que dice Malaquías. Este segundo templo, sabemos que el año 70 después de Cristo, las tropas romanas al mando de Tito destruyeron este templo. Ahora vamos a la enseñanza recién. Sandy, disculpe un ratito, hermano amado. Sandy. Sandy. Marita, ¿puedes traerme un poquito de agua, por favor? Gracias, mi amor. La pastora Marita. Lo que pasa es que me olvidé y no traje mi agua. Y este es un tema un poquito largo. Vamos entonces, hoy vamos a enseñar el tercer templo de Dios y el cuarto templo de Dios. Sí, hermano amado, son 4 templos. Ya hemos explicado el tema. Este tercer templo está por construirse en un solo lugar. Y el cuarto templo de Dios ha iniciado su construcción desde Jerusalén hacia Occidente, en muchos lugares. Gracias. Y aquí vamos a ver cómo el poder del Espíritu nos permite entender a los profetas, que es lo que hace un rato yo les decía. El libro de Ezequiel contempla un énfasis, la reconstrucción del tercer templo. Sí. Y vuelvo a decirles algo que les dije anteriormente. Un hombre puede asignar a un lugar, este es el templo de Dios, pero el lugar de la presencia de Dios es un lugar con la gloria de Dios. Y ahí hay unidad de espíritu. El contexto en el cual el profeta Ezequiel recibe visiones, porque, ojo, son visiones, no está diciendo ya escribiendo algún mandamiento, no, son visiones que él tiene. Y esto ocurre aproximadamente el año 570 antes de Cristo. Le animo, hermano amado, que revise usted el capítulo 40, 41 y 42 del libro de Ezequiel, porque en visión, y subrayo, en visión, recibió todos los detalles del tercer templo. Recibió su estructura, sus accesos, sus salidas, todo su diseño, inclusive los estatutos y todos sus lineamientos. Y acá hay algo bien interesante, pero es en visión, algo profético. ¿Se cumplió? ¿Se va a cumplir o no se cumplirá? Eso es lo que veremos ahora. En el capítulo 43, el profeta Ezequiel ve en visión que la gloria del Señor
llenaba el tercer templo, aún no construido, desde los días de el profeta Ezequiel hasta el día de hoy, como veremos un poquito adelante. Este tercer templo, por visión, estaba destinado, y digo estaba porque no va a estar la gloria de Dios allí. Estaba destinado a ser lleno de la gloria de Dios, pero no lo estará. Vamos a leer Ezequiel 43, los 4 primeros versículos. 4 primeros versículos. Un ratito, hermano amado. Doblando acá el papelito. Un ratito. Ezequiel capítulo 43, los 4 primeros versículos. Dice, luego me trasladó a la puerta que mira hacia el oriente. Aquí viene. Y he aquí que la gloria de Dios de Israel vino del camino del oriente. Su estruendo era como un estruendo de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y aquí viene lo que les digo en el 3. La visión que tuve es una visión. Era como cuando vine a destruir la ciudad. Bueno, eso más atrás hay una visión que Dios le da, conforme a la visión que tuve junto al río Quebar, y caí postrado sobre mi rostro. Aquí describe la gloria de Yahweh. Y la gloria de Yahweh que entró en el templo, en este tercer templo, en visión, dice, por el camino de la puerta que mira hacia el oriente. Pero aquí, hermanos amados, estas visiones que Abba Padre le da al profeta Ezequiel tiene condición de cumplimiento para que Ezequiel 43:4, es decir, la gloria de Dios, llene ese templo. Y en el mismo capítulo 43 de Ezequiel, leamos del versículo 10 al 12. En cuanto a ti, oh hijo de hombre, muestra este templo a la casa de Israel, para que se avergüencen por sus iniquidades cometidas contra mí, y tomen medidas de su diseño. Y aquí viene la condición del cumplimiento para que la gloria de Dios esté en el tercer templo. Y si se avergüenzan, es decir, y si se arrepienten por lo que han hecho, dales a conocer los detalles del templo, su estructura, sus accesos, sus salidas, todo su diseño, todos sus estatutos y todos sus lineamientos. Y escribe esto ante su vista para que observen todos sus lineamientos y todas sus instrucciones y los pongan por obra. Esta es la visión del templo sobre la cumbre del monte. Toda el área alrededor es santísima. Está hablando del monte Moriah, la cumbre es el monte del templo. Espero que lo haya visto, hermano de la congregación, para que esté un poco bien ilustrado. Era de mi interés que lo vea, ojalá se haya dispuesto usted a ver. Desde los días de Ezequiel,
hasta hoy en Israel no se ha podido construir este tercer templo. Sin embargo, hoy los sacerdotes ortodoxos del Instituto de Jerusalén, basados en Ezequiel 40, 41 y 42, que habla sobre los detalles del diseño arquitectónico del tercer templo, ellos han anunciado que ya tienen todo listo. Es decir, el diseño arquitectónico, ya pues tienen todo en los planos. Están listos para iniciar su construcción allí donde hoy está, donde hoy es el monte del templo, sobre el monte Moriah. Y este monte del templo, como varias veces les he dicho, es el lugar de más conflicto en el Medio Oriente. Ya usted va a ver por qué. Este tercer templo, ¿por qué no va a tener la gloria de Dios? Porque hasta hoy la religión oficial en Israel es el judaísmo. Sin embargo, hay un remanente por causa de la lluvia temprana, el derramamiento del Espíritu Santo, que ha comenzado a sensibilizar a judíos. Y esta lluvia está viniendo a Occidente, sensibilizando también a creyentes que son poquísimos, poquísimos, así como en Jerusalén. Y por cuanto no se han arrepentido por su religión oficial, que es el judaísmo, entonces rechazan a Jesús el Mesías, que es Dios. Y sabemos que por esta causa, cuando el tercer templo se construya, y ya diremos cuándo será, indudablemente no es fecha ni hora, pero sí el momento, no tendrá la gloria de Dios. Actualmente, espero que haya visto, hermano amado, ese video, porque lo que voy a decir ahora le va a resultar a usted familiar, ilustrativo. Actualmente en el monte del templo, usted debió haber visto a la cúpula dorada. Esa cúpula dorada que hay allí, que cuando alguien quiere tomar una foto en Jerusalén, lo primero que toma es eso, porque ahí está el monte, ese es el monte del templo, pero esa cúpula dorada tiene su historia. Esa cúpula dorada fue construida por los musulmanes cuando conquistaron Jerusalén. Y la idea es de que no fue Isaac quien sacrificó, perdón, no fue Abraham que quiso sacrificar a Isaac allí, sino que fue un tal Mahoma que quiso sacrificar a alguien ahí, ¿no? ¿Bajo qué? Bajo su Dios, que usted sabe quién es su Dios de ellos, Alá. Ese nombre Alá no es momento porque es muy amplio esto. Recién surge a partir del siglo VI. Tiene su historia el tal Mahoma, ¿no? Y usted sabe que era analfabeto. Así está registrado. Fueron los musulmanes entonces quienes construyeron esa cúpula dorada. Cuando los cruzados religiosos conquistaron Jerusalén el año de 1099 después de Cristo, le llamaron a esa cúpula la cúpula del
Señor. Y un tal sultán Saladino de Egipto conquistó Jerusalén el año 1187 después de Cristo y construyó una mezquita. Cuando usted ve la cúpula dorada, ve usted al costado una mezquita, ¿no? De color medio plomizo oscuro. Esa mezquita fue construida por este sultán egipcio, que está pues al costado de la cúpula dorada allí en el monte del templo. El año de 1967, Israel toma el control del monte del templo, ¿no? Recuérdese que fue ya bien cercano al momento, ese año, Israel recupera Jerusalén como su capital, ¿no? Como parte de Israel. Sin embargo, después pasó a ser administrado por Jordania. Jordania es otra nación árabe. Pero aquí ingresan ahora, yo no sé cómo le podría llamar, pero ya usted me entenderá cómo le puedo llamar. El año de 1988, los palestinos ingresan al monte del templo. ¿Y qué hacen? Construyen una mezquita subterránea. ¿Cómo les gusta lo subterráneo? Con esta actual última guerra de Gaza, ¿qué encontraron el ejército de Israel? Más de cientos de subterráneos. ¿Cómo les gusta vivir abajo? Ese es, creo que ya su forma, su estilo de vida, de no salir a la luz. ¿Quiénes son estos palestinos? Y esto es bien amplio, pero voy a hacer lo más resumido. Seguramente usted, hermano amado del canal, espero que no esté sacando banderas palestinas, porque después de que usted sepa esto, seguramente la va a esconder, la va a cortar. Los de la congregación ya saben, ya se les fue enseñado. Los palestinos vienen de la línea de uno de los hijos de Noé, Cam. Uno de los hijos de Cam era Misrián, de donde salen los filisteos. Filisteos. Usted sabe quién son los filisteos. Y por historia de registros del libro de Egipto, dice que estos filisteos eran llamados en su tiempo el pueblo del mar, ¿no? Estaban en el mar Mediterráneo, porque ese es la costa del Medio Oriente. Y en algún momento quisieron invadieron Egipto, pero Egipto los expulsó y le dijo, no, váyanse ustedes a otro lugar. Y tomaron lo que hoy es la Franja de Gaza, ¿no? Ese espacio. Y son filisteos. Después que el segundo templo fue destruido el año 70 después de Cristo, los romanos, al exiliar y expulsar a los judíos, estos filisteos aprovecharon la circunstancia y se fueron a tomar la parte norte de Jerusalén. Y los romanos llamaron a esa parte Palestina, ¿no? ¿Se acuerda que Jerusalén en un momento fue llamado Palestina? Sí, pues ya usted sabe los responsables de ello. Y es así que los palestinos, que son los mismos filisteos de los tiempos de Moisés, cuando fueron a tomar la tierra que Dios les había prometido, ¿no? Y todo lo que, las persecuciones que hacían los filisteos, pues los espíritus malignos de esos tiempos hoy están en estas personas. Y si yo les contara, hermanos amados, que han hecho desde el año 1948 a la fecha, nos tomaría
varias horas. Pero este es el origen de los palestinos. Y se consideran árabes, ¿por qué? Porque tenían que tener alguna doctrina. Y dijeron, ¿a dónde nos vamos? ¿Nos vamos a la doctrina hebrea o a la doctrina del Islam? Se fueron al Islam y por eso hoy se llaman árabes, que no lo son, ¿no? Son, bueno, ya usted dirá que son. Actualmente, hermanos amados, antes de cada fiesta judía, como la que se viene en esta semana, los palestinos o los filisteos siempre hacen represalias, movimientos, cuando algún judío quiere ingresar al monte del templo. Porque el judío, a la puerta de la fiesta de la Pascua, que lo hace según el judaísmo, pero el judío mesiánico verdadero y los que hoy estamos entendiendo que la fiesta de la Pascua tiene un significado mucho más grande de lo que hoy se pueda entender, Y eso lo vamos a estar viendo el próximo domingo. Entonces aquí viene la gran pregunta, ¿cuándo va a ser construido este tercer templo? Hasta este momento es el lugar de más conflictivo en el Medio Oriente. Israel no puede tomar el monte del templo. No puede construir, a pesar que los judíos ortodoxos del Instituto de Jerusalén ya tienen todo listo, hasta la vaca roja. Ya les comenté un poco ese tema. ¿Y cuándo será construido este templo? Este tercer templo. Para que sea construido este tercer templo, tienen que surgir dos eventos: el nuevo orden mundial y la manifestación del hombre de pecado, o el anticristo. Y ese tercer templo no va a tener ni la presencia ni la gloria de Dios. Solo va a ser un templo religioso judaizante. Los sacerdotes ortodoxos y el gobierno de ese momento van a hacer un pacto con el hombre de pecado, con el anticristo, para comenzar esa construcción, que tiene que ser construido, porque las escrituras y el evangelio nos muestran que tiene que ser construido, porque algo va a ocurrir ahí. Daniel 9:27. ¿Qué nos dice sobre el pacto que estamos hablando? Dice Daniel 9:27. Él confirmará un pacto con muchos, o sea, el hombre de pecado va a confirmar un pacto con muchos durante una semana, durante sus 7 años. Y la mitad de una semana, o sea, en los últimos 3 años y medio, va a poner fin al sacrificio y a las ofrendas, o sea, como judaizaba Israel allí en este tercer templo. Y dice, y sobre las alas de la abominación vendrá la destrucción. Quiere decir que este hombre de pecado va a hacer abominación en ese tercer templo, que se construirá en el monte del templo. Acá hay algo muy importante que está hablando, y la mitad de una semana, en Daniel 9:27, que hace referencia a Daniel 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de aflicción cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. Y en aquel tiempo, algunos de los hijos de tu pueblo, está hablando de un remanente,
serán librados. Hay un remanente en Israel y habrá un remanente en Occidente. Y serán todos aquellos que se hallen inscritos en el libro, indudablemente en el libro de la vida. Hoy ha comenzado una lluvia temprana de Dios allí en Israel, que va a continuar en una lluvia tardía. Y esto completará a quienes serán librados de ese tiempo de Daniel 12:1, de aquellos 3 años y medio finales del gobierno de los 7 años del hombre de pecado o anticristo, como se conoce aquí en Occidente. ¿Quiénes van a ser librados? De ese tema también hablamos el año pasado, cruzando el Mar Rojo. Interesante, hermanos amados, el año pasado, el 2024. Busque usted, hermano amigo, ahí cruzando el Mar Rojo. Creo que fueron 3 partes. Muy interesante, porque habla el mismo Daniel de un lugar de sustento de Dios. Es bien amplio explicar eso. Este tercer templo, la Escritura nos enseña que va a ser entregado a los gentiles. Ya sabemos que uno de ellos, y el más abominable, va a ser el hombre de pecado. Mateo 24, versículo 15. Aquí también Jesús, nuestro Mesías, habla de ese gran día de aflicción. Por tanto, cuando vean la señal de la abominación destructora, de la cual se habló en el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lee entienda. Ahí pues se va a sentar el hombre de pecado en el lugar santo, pero lugar donde no hay presencia ni gloria de Dios. Solo el tercer templo va a ser un lugar religioso. Tal como dice, tal como no lo ha habido desde el principio del mundo de hoy, ni la volverá a ver. Versículo 22 de Mateo 24. Y si no fueran hechos pocos aquellos días, ninguna carne sobreviviría. Pero a causa de los escogidos, esos días serán hechos pocos. El apóstol Pablo también lo sabe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 4. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Esta es la abominación. Hay que tener algo bien claro. Usted dirá, ahí está el monte del templo, pastor, he visto ese video, o usted, hermano amado, de repente tiene la idea que hay en el monte del templo. Pero cuando se construya el tercer templo de Dios, que va a ser un templo religioso, porque va a ser abominable en su momento por causa del hombre de pecado, no va a ser necesario que ni la cúpula dorada, ni la mezquita levantada por el
sultán egipcio, tengan que destruirse. No. El apóstol Juan nos da que ese no es el lugar donde se levantó el primero y el segundo templo. Sí, nos dice. Apocalipsis 11, tome nota, hermano amado, eso ya lo vimos nosotros como congregación y enseñanza el año 2022. Imagínense cuánto maná del cielo ha venido, hermano amado, de la congregación aquí a nuestras vidas. Apocalipsis 11, versículo del 1 y 2. Luego me fue entregada una caña semejante a una vara, y el ángel estaba de pie diciendo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está en la parte exterior del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que hollarán la ciudad santa por 42 meses, 3 años y medio, de lo que les hablaba hace un rato. Aquí el apóstol Juan está describiendo el tercer templo de Dios. Y está diciendo, hay un espacio que ha sido dado a los gentiles, la cúpula dorada y la mezquita. Quiere decir que el tercer templo de Dios va a construirse a una distancia de estos templos gentiles, como se quiera llamar. Ok. Entonces, bajo este contexto que le hemos hablado, el tercer templo de Dios no va a tener la gloria de Dios, porque la mayor parte de los hijos de Israel hasta este momento no se arrepienten, continúan con su ceguera espiritual de no aceptar al Mesías como a su Dios, a excepción, hay ovejas remanentes que seguirán creciendo en Jerusalén y aquí en Occidente, que habiéndose retirado de un ambiente espiritual, el sistema babilónico espiritual de hoy, están teniendo arrepentimiento sincero. Nuestro Dios Todopoderoso, mire, de antemano sabía, desde el año ya 520 antes de Cristo, lo que va a suceder con este tercer templo. Por eso le dio palabra profética a Ageo, quien profetizó el inicio de la reconstrucción del cuarto templo de Dios, a fin que su presencia, a fin que su gloria esté en muchos lugares. Cuarto templo. Dimos algunas pinceladas, gracias, Pastora Marita, en la primera parte, pero no con los detalles como se dio en su momento, porque hoy he dado un resumen muy ligero. El cuarto templo de Dios, amados hermanos, tiene un cimiento para que la gloria y para que la presencia de Dios esté en muchos lugares. Ante la destrucción del primer y segundo templo, Dios sabe que tenía que levantarse en estos días un remanente. También sabía que la ceguera espiritual de los hijos de Israel continuaría y que cometerían abominación una parte de ellos allí en el tercer templo,
al hacer pacto con el hombre de pecado o anticristo. Y Dios, nuestro Abba Padre, de antemano ya lo sabía. Por eso, que tuvo que iniciar y profetizar ya desde el año 520 antes de Cristo a través del profeta Ageo, que él tenía que iniciar en poner el cimiento del cuarto templo de Dios. Y para ello tuvo que estremecer los cielos, estremecer la tierra, estremecer el mar y las naciones, para que venga el deseado, que es Jesús, nuestro Mesías. Ageo 2, versículo del 6 al 9. Porque así dice Yahweh de los ejércitos: aún una vez más estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Estremeceré a todas las naciones y traerán lo deseable de todas las naciones. Y llenaré de gloria este templo, declara Yahweh de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara Yahweh de los ejércitos. Y la gloria final de este templo será mayor que la primera, declara Yahweh de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, declara Yahweh de los ejércitos. Hemos dicho que la primera gloria de Dios fue en el primer templo construido por Salomón y en un solo lugar. Le animo a que lea Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Ahí habla de que una vez que Salomón terminó de orar ante la inauguración, si queremos llamarle, del primer templo, descendió fuego del cielo, consumió los holocaustos, los sacrificios que habían puesto, y se manifestó la gloria de Yahweh y llenó toda la casa. El cimiento del cuarto templo de Dios es Jesús, el Mesías. Y hoy, hermano amado, hay un llamado de Dios en entender que volverse a Él con todo nuestro corazón y con arrepentimiento sincero implica reconstruir el templo de Dios en nuestro cuerpo y que éste sea extendido en muchos lugares. Aleluya. En nuestro cuerpo. Sí, hermano amado. Porque el cuarto templo de Dios es espiritual. Y es así que el profeta Ageo en el capítulo 2, versículos del 18 al 19, habla de qué es el cimiento, cuándo se pone el cimiento. Por tanto, sujeten sus corazones desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que fue colocado el cimiento del templo de Yahweh, de los ejércitos, para reconstruirlo. Consideren que no hay semilla en el granero, y la vid y la higuera, la granada y los árboles de olivo no produjeron fruto. Pero desde este día yo los bendigo, declara Yahweh. El día 24 del mes de Kislev, hermano amado, es el mes de diciembre aquí en Occidente. Y en ese mes, Dios puso el cimiento del cuarto templo de Dios, para que la presencia y la gloria de Dios esté en muchos lugares. Y este día fue el día de la concepción de Jesús. Este día en que el arcángel Gabriel visitó a María
y le dijo, concebirás del Espíritu. Y le dijo, ¿cómo tendría que llamarlo? Jesús. Y ese día en Israel se festeja la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Y el año pasado, la fiesta de Hanukkah se celebró el 25 de diciembre. Mientras que los judíos mesiánicos verdaderos, sus líderes, sus pastores, no llegan pero ni a la cuenta de mis manos, pero la lluvia torrencial y temprana hará su obra ya en breve. Y lo mismo aquí en Occidente. Ellos saben que durante la fiesta de Hanukkah, tiene que ver con Ageo 2, 18 y 19. El día en que Dios puso el cimiento del cuarto templo de Dios. Y ese día fue el día de la concepción. Ellos celebran el día de la concepción. Nosotros hemos aprendido como congregación a celebrar el día de la concepción en el mes de diciembre, el 25. Y esto fue enseñado el 15 de diciembre de 2024, que le animo a que lo vea, hermano amado, ahí en el canal del ministerio, en la lista Restauración del Evangelio año 2024, busque usted fiesta de Hanukkah. La gloria final del cuarto templo de Dios, mayor que la primera, va a suceder en el momento de los nuevos cielos y la nueva tierra. Estos cielos y esta tierra no va a experimentar la gloria final del cuarto templo de Dios, pero sí el inicio. Y sobre esta gloria final, el apóstol Juan nos habla en Apocalipsis 21, en los 7 primeros versículos que varias veces hemos tocado. Ahí habla de los nuevos cielos, de la nueva tierra. Habla de la ciudad santa. Habla de la nueva Jerusalén. Y en el versículo 3 dice, y escuché una potente voz del cielo que dijo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué es tabernáculo? Templo. Pero no era un templo físico, espiritual, como veremos línea. Dice, y él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo con ellos serán su Dios. Versículo 22. No vi templo alguno en ella, porque Yahweh mismo, el Todopoderoso y el Cordero, es su templo. Jesús es templo de Dios. Aleluya. Y la ciudad no necesitaba ni de sol ni de luna. Y siga usted más adelante leyendo. Le animo a que lea Apocalipsis 21, los 7 primeros versículos. Y los versículos del 22 al 24. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, tendrá esa experiencia de la gloria final mayor que la primera. Y tendremos a Yahweh el Todopoderoso y al Cordero como nuestro templo. Seremos un pueblo que viviremos en la eternidad, en la presencia y en la gloria de Dios mayor que la primera, eternamente. En esta última generación en la cual nos encontramos, en esta última hora de los días postreros, en esta última generación en la cual nos encontramos, las familias, los creyentes, los hijos de Dios,
están llamados a iniciar la restauración del cuarto templo de Dios en sus cuerpos. Pero hay algo que impide la restauración del cuarto templo. Hay un pecado que va contra el cuerpo mismo de un varón y de una mujer que impide reconstruir este cuarto templo. El espíritu de los postreros días, como hemos dicho, la tolerancia. Ya estaremos enseñando el espíritu de apariencia también. Son dos espíritus que impiden eso. Hace que muchísimas familias y muchísimos creyentes forniquen. Y la fornicación, desde el punto de vista hebreo, como entiende un hebreo la fornicación, no como la entiende la lengua española, no, como entiende un hebreo, porque la escritura y el evangelio fue escrito por hebreos. Y como lo entienden es cuando se es ser infiel al Mesías. Es cuando un creyente o una familia pone en práctica enseñanzas que seducen sin que se den cuenta la infidelidad al Mesías. Y esto es idolatría. Como vimos, la ordenanza que tiene todo sacerdote y todo líder, según el profeta Malaquías. Un sacerdote, un líder, tiene que tener conocimiento después de haber leído la ley en el poder del Espíritu, porque Jesús no vino a quitar la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios, habla de ello como un contraste en cómo nuestro templo, el cuarto templo de Dios o el templo de Dios en nuestro cuerpo se puede afectar. Nos está diciendo que se opone a que el templo de Dios desaparezca o no se reconstruya en el cuerpo de un creyente y de un hijo de Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 18 y 19. Dice, huyan de la fornicación, porque cualquier pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Y aquí vienen. O no saben, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, a quien han recibido de Dios y que no se pertenecen a sí mismos. Hermano amado, cuando el templo de Dios el cuarto templo, seamos determinantes, cuando el cuarto templo de Dios no está reconstruyéndose en la vida de un varón o de una mujer, su cuerpo dice, es mío, mi cuerpo es mío y es mío. Y yo tomo mis decisiones con respecto a mi cuerpo. Pero cuando se está reconstruyendo el templo de Dios en el cuerpo de un varón o de una mujer, sabe que este cuerpo ya no le pertenece a él o a ella. Y empieza a reconstruir el templo de Dios en su vida. Deja todo aquello que impida la reconstrucción. Para el varón y la mujer no es fácil, pero para Dios es posible. Y nos dice también el apóstol Pablo que no debemos estar en yugos desiguales.
Esta palabra yugo no es una palabra extraña a la vida de un creyente, un hijo de Dios, o sacarla. En el hebreo, yugo significa cómo es mi relación con Dios. Eso significa. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo del 14 al 18. 2 Corintios capítulo 6, versículo del 14 al 18. Seguramente cuando usted vea este video, hermano, véalo en dos partes, porque es la final de este tema de la reconstrucción del templo y es un poco extenso, porque así tiene que ser las cosas buenas. A veces el creyente, hermanos amados, la congregación apostólica no, pero a veces están acostumbrados, están mirando la hora. Dice, solo es 30 minutos, ya se pasó, está por los 40, hermano amado. Lamentablemente, las ordenanzas de Dios en la vida de los líderes, según Malaquías, no se aplican. Y dice aquí, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. No tengan yugo con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué nexo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía hay entre Cristo y Satanás con S minúscula y sin acento? Así lo escribo yo, hermano. ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué armonía puede haber entre el templo de Dios y los espíritus malignos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Nosotros, hermanos amados, los que estamos reconstruyendo el templo de Dios en nuestro cuerpo, somos el templo del Dios viviente. Como fue dicho, moraré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense de ellos, declara Yahweh. No toquen lo inmundo y yo los recibiré. Y yo seré para ustedes por padre y ustedes me serán por hijos e hijas, declara Yahweh, el Todopoderoso. Estamos viviendo un tiempo, hermanos amados, de tolerancia y de apariencia. Y hoy muchos pueden decir, pero ¿cómo voy a apartarme de mis amigos, del trabajo, del estudio? No te está diciendo que los dejes. Inclusive hay cristinos y cristinos. Y son cristinos. Bueno, no sé de qué cristinos son. De repente de un jugador allá de Portugal. ¿No? Que tienen indudablemente otras formas de tratar a las personas, como el mundo trata, o no está diciendo que les quitemos nuestra amistad, al contrario. Seamos como vamos a estar viendo más adelante, de ser testimonios para ellos. De que vemos que estamos glorificando a Dios con nuestra vida. Hermanos amados, así nos llaman extraños. Aleluya, si nos llaman extraños. Pero no hay que dejarlos. Pero sí, cuando te dicen, vamos a la fiestita, vamos a la reunión, vamos a no sé dónde, hay que apartarse de algunas invitaciones. Desde el momento cuando tú te apartas de algo, de alguna circunstancia, estás glorificando a Dios. No te digo que te apartes de las reuniones de tu centro de trabajo, de los estudios, no. Pero a veces esos
esas reuniones tienen un inicio, pero la parte final, de ahí tienes que apartarte. No toquen lo inmundo y yo los recibiré. Y con esta termino, hermano. Tenemos que llegar a ser sacerdotes santos. A ver, a veces escucho, hermanos amados, a algunos líderes de hoy hablar, se va a restaurar el sacerdocio levítico. Santo Dios, yo dije, ¿qué es eso? ¿Cómo es nuestro sacerdocio? Primera de Pedro 2, capítulo 5, hasta el versículo 12. Y con esta termino. Y también ustedes, cual piedras vivas, sean edificados y sean templos espirituales y sacerdotes santos. Somos sacerdotes santos. Si algún día te dice, eres un sacerdote de Leví, solamente míralo. ¿Qué nos dice más atrás el apóstol Pablo? Apártate de ellos, porque su cuerpo está en fornicación. ¿De quién habrá recibido esa enseñanza? No investigó, no le pidió al Señor, Señor, ilústrame, enséñame. ¿Es cierto esto? Bueno. Y dice, sean edificados y sean templos espirituales y sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Dios por medio del Mesías. Porque en la Escritura se declara que es ofrecer un sacrificio espiritual, y en un momento el ayuno, la oración, momentos de arrepentimiento, sobre todo arrepentimiento. Y esas son ofrendas. Hay ofrendas espirituales y hay ofrendas materiales. 6, porque en la Escritura se declara, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, aprobada y preciosa. El que crea en él no será confundido. Ahora bien, es a ustedes los que creen, a quienes otorgado este honor, pero para los desobedientes ha llegado a ser una piedra de tropiezo y a una roca de escándalo. Quiero que se dé cuenta que este mensaje el apóstol Pedro se lo está dando a los gentiles creyentes, no a los judíos. Versículo 8. Pues ellos tropiezan en ella porque son desobedientes a la palabra. O sea, los que ven en Jesús una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, dicen, no, ¿cómo me voy a quitar de esta amistad? ¿Cómo no voy a hacer esto? Y así, una serie de cosas. Pero ustedes, versículo 9, son linaje escogido para que sirvan como sacerdotes para el reino. Pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está el versículo 10 que le decía hace un rato que el apóstol Pedro, este es un mensaje a los gentiles creyentes. Lo que en otro tiempo no eran considerados pueblo, pero ahora son pueblos de Dios. Somos la rama silvestre, somos los invitados a la boda, no somos la novia del Cordero. Esa es otra enseñanza sutil que hace que el creyente sea infiel a Jesús el Mesías. Lean Apocalipsis 19, sobre todo el tema de los corderos. Ahí habla de los invitados a la boda. Esos somos nosotros, la rama silvestre, los gentiles, creyentes e hijos de Dios que perseveraron y nos injertamos al árbol de olivo. Que ya lo enseñaremos en su momento, como dijimos. Y no había misericordia para ustedes, pero ahora ha sido derramada sobre ustedes misericordia. Aleluya, aleluya.
Abba Padre. Amados míos, les ruego como a extranjeros. Así nos consideraba en la ley cuando Dios daba un mandamiento y dice, si tuvieras extranjeros, o algunas partes también en los profetas, hablan de los prosélitos, o sea, gente que no nació en Israel, pero que está dentro del pueblo de Dios. Amados míos, les ruego como a extranjeros y peregrinos que son, que se aparten de todas las pasiones carnales que combaten contra el alma, y que su forma de vivir sea virtuosa ante todos los hombres, para que los que hablan contra ustedes palabras malignas vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hermano amado, pasiones carnales. Esto se ve diarios, internet, apenas sales de casa, tus vecinos. Si estás en tu balcón de algún condominio, ves una serie de cosas, fiestas y una serie de cosas, hermanos amados. Invitaciones sutiles. De eso, hermano amado, por más, escuche bien, por más que hayamos amado a una familia, a un familiar nuestro, por más que amigo nuestro sea, la ley de Dios nos manda mandamientos. Tengamos cuidado con la fornicación. Tengamos cuidado con ser infieles al Mesías, porque tenemos que recordar que nuestro cuerpo ha sido llamado a reconstruir el cuarto templo de Dios, y que este cuerpo ya no nos pertenece. Cuando tenemos al 100% sometida la voluntad a Dios, este cuerpo mío ya no es mío. Yo no puedo hacer lo que me dicen por ahí, lo que quiera. Eso está bien para los otros, pero para un hijo de Dios no. Porque Dios dice bien claro, cuando eso ocurra, cuando reconstruyes el templo mío en tu vida, dice, yo seré para ustedes un padre y ustedes me serán por hijos e hijas. Qué privilegio, hermanos amados, de tener el Padre Creador, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, el Restaurador, el que resucita nuestra vida pecaminosa. A Él la gloria, a Él el poder, a Él la restauración y a Él la resurrección. Hermanos amados, amigos del ministerio, que Dios me los bendiga, me los guarde, Sandrita, y que esta enseñanza, le animo a que lo vea en dos partes porque ha tenido buen tiempo. Muchas bendiciones. Shalom para ustedes.